Hola a todos, ¿cómo les va? Tengan un hermoso día. Desde este canal que hemos dado en llamar cordialmente Daniel y Vanessa, donde podés ver videos de Qigong o de yoga o reflexiones. Hoy quería hablar sobre la dualidad y cómo trascenderla a través de las experiencias que he ido pudiendo tener a lo largo de todos estos años vinculado con las disciplinas con las que eh, trabajo, enseño y aprendo. La palabra para iniciar el video, la charla con ustedes, es tríada. El número 3, como ustedes saben, ha tenido una significancia y un significado trascendente en todas las culturas, en todas las épocas para el ser humano. Podríamos hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Buda, Dharma y Sangha, o de Brahma, Vishnu y Shiva. En el campo de la física podríamos hablar de protones, electrones, neutrones. En la música, melodía, ritmo, armonía. En la pintura o en lo cromático, los colores primarios como el rojo, el azul y el amarillo. También en la geometría, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Podríamos seguir dando infinidad de ejemplos. El trivium, ¿sí? Este aspecto que hoy sigue teniendo vigencia, aunque surgió en las escuelas socráticas, en las escuelas espirituales griegas. El trivium tenía que ver con el ingreso de un dato, la transformación de ese dato dentro nuestro y la retórica o la palabra propia explicando la experiencia en términos de computación. Bueno, es el dato que entra, la computadora hace su relevo y luego da una conclusión. Me gustaría hablar de estas cuestiones y llevarlas al plano humano, específicamente al cuerpo humano, donde también el 3 aparece de múltiples maneras. Voy a mencionar algunas simplemente para ir al punto central. Entendemos la tríada cuando hablamos de cabeza, tronco y extremidades, cuando mencionamos la mano, el antebrazo y el brazo, o el pie, la pierna, el muslo, o las tres falanges de los dedos de una mano, por ejemplo. También aparece el 3 vinculado a las funciones neurológicas que tienen los intestinos, el corazón y el cerebro, una temática que hoy día buena parte de algunas escuelas de neurociencia están considerando y estudiando muy profundamente, algo que los antiguos ya conocían, como era la interrelación entre el intestino, el corazón y el cerebro, donde los dos primeros tienen un vínculo de diálogo mucho más fluido con el tercero, o sea, con el cerebro, que lo contrario, tirando por tierra en alguna medida, si cabe el término, esta prevalencia que Occidente le ha dado al cerebro por sobre todo lo demás, cuando parecería ser que los intestinos y el corazón cumplen una función mucho más trascendente, sin desmerecer, claro está, el funcionamiento del cerebro a la hora de llevar adelante la vida humana. El cerebro mismo está repartido en tres partes también, como es el cerebro reptiliano, la supervivencia, el cerebro límbico o el mamífero y lo afectivo, y también, por supuesto, el neocórtex, o sea, esa parte más voluminosa del cerebro que ha dado lugar a la posibilidad de discernir, dilucidar, interpretar de manera racional la vida que llevamos como seres humanos. También mente, cuerpo y espíritu. En fin, como verán, el 3 es un número que aparece reflejado en múltiples situaciones de la vida humana. Pero ¿qué es lo que ha prevalecido en nosotros como especie? Hablo del ser humano. La dualidad, la interpretación a veces estricta de que todo es blanco o negro, la percepción de que si hay luz es porque hay oscuridad o viceversa, lo masculino y lo femenino, el movimiento y la quietud, y así podríamos continuar dando multiplicidad de ejemplos donde todos van a mostrar su cara y su contracara, como una moneda, ¿verdad? Sin embargo,
esa es una mirada muy occidentalizada de la vida que ha llevado a la gran cantidad de complejos, discusiones, pleitos, divisiones y guerras que el ser humano ha vivido hasta aquí, precisamente por quedar anclados en un lado o en el otro de esta interpretación subjetiva de la realidad, donde la izquierda dice tener la verdad sobre lo que es la realidad y la derecha hace lo propio, donde el creyente religioso cree tener la única mirada válida sobre la vida, mientras que el ateo plantea lo mismo, pero desde la vereda de enfrente. Esto llamaríamos una dualidad contradictoria, que hay un cierto sentido de lógica al respecto. Podríamos decir, bueno, es contradictorio el fuego del agua, sí, pero también lo puede ser la noche de la claridad del día. También es contradictorio para muchos la vida respecto de la muerte. Sin embargo, esa es una mirada muy determinista de la realidad, como ustedes comprenderán, en la que hemos caído todos de mayor o menor medida, pero también hay una mirada que se obtiene cuando la conciencia de esta contradicción se alcanza, y es la mirada complementaria, ¿sí? Donde la luz es complementaria de la oscuridad, es decir, donde comprendemos que una forma de energía no puede existir sin su contracara. Por eso cuando nosotros elegimos y decimos que nos gusta algo, debemos comprender que eso es posible por lo que no nos gusta o rechazamos o descartamos. Por lo tanto, quienes solamente viven para la contradicción, para la contrapartida, para las divisiones que se producen muchas veces en las ideologías político-partidarias, por ejemplo, van a tener una mirada muy parcial de la realidad y por ende una vida mucho más ligada a la lucha, a la pelea y a la posibilidad de autodestrucción, que a una mirada más abarcativa donde la complementariedad sería el paso siguiente a comprender que la vida no es solamente, como dije al principio, blanco o negro, sino que se complementa. Y donde lo diferente, en lugar de vérselo como algo que necesariamente debemos discriminar como bueno o malo, bien puede vérselo como una diversidad de facetas de un todo que nuestro cerebro ni siquiera puede imaginar, aunque esté el cerebro siendo parte de ese todo también. De modo que para poder alcanzar una mirada más trascendente de la dualidad, es necesario que aparezca el 3. Y el 3, para mí al menos, según mi experiencia, es la conciencia. Y yo no tengo conciencia de que estoy siendo solo contradictorio y viendo la vida nada más que como bueno o como malo, como esto es lo que quiero y lucho contra lo que no quiero, denodadamente de la mañana a la noche. Quiere decir que estoy actuando más en piloto automático, más ganado por probablemente ideas erróneas, por miedos o traumas, o por una mirada, como dije, muy, muy pequeñita de la realidad, que no me va a permitir ir mucho más allá de todo eso. Y las relaciones también que estableceré conmigo y con los demás van a estar supeditadas a esa manera de ver la vida. Ahora, cuando puedo dar un paso más en la evolución de conciencia, donde me doy cuenta que sí hay momentos donde el fuego puede contradecir al agua o viceversa, pero también son complementarios, porque ambas energías, volviendo al ejemplo del fuego y el agua, si se contrarrestan, una hace desaparecer a la otra. Mientras que si trabajan juntas, como cuando ponemos agua en una olla con un fuego determinado, bueno, podemos cocinar utilizando el fuego sin que el agua se evapore completamente, ni que el agua se desborde y apague el fuego. Por lo tanto, tenemos que tener una conciencia tanto de que hay momentos donde vamos a tener la contradicción, pero también la complementariedad. Y esa posibilidad de volver al 3, que es el comienzo de esta charla, solo es posible si hay conciencia. Conciencia que estoy dividiendo las aguas permanentemente para dejar de hacerlo, y conciencia de la complementariedad para poder darme cuenta que sin el 3 la vida no existiría. De hecho, es la mirada más oriental
o más propia a las culturas orientales, ¿no? La tríada. De modo que mi propuesta en este video es comprender que tenemos que, como se dice en el budismo zen, abrazar las contradicciones para poder trascenderlas. Abrazarlas no significa que nos tenga que gustar lo que no nos agrade, ni que tengamos que estar siendo complacientes con toda la situación reinante, sino aceptar los hechos como se presentan y comprender que si hay en este momento una manifestación es porque su opuesto y complementario están incluidos dentro de esa manifestación invariablemente, aunque por ahora no estén dadas las condiciones para manifestarse y hacerse presente. De modo que la conciencia es lo que puede permitir saber que en este momento, por ejemplo, yo acá estoy a plena luz del día, pero que esa luz del día no sería posible sin la oscuridad de la noche. Y que la palabra que yo estoy utilizando ahora tampoco tendría sentido sin la complementariedad del silencio. Y esa es la parte final de este video, donde a través del silencio, o sea, de la atención y de la práctica de la meditación, puedo alcanzar la conciencia de estos aspectos duales de los que estoy hablando para que la tríada vuelva a tener su sentido real, que es una energía como la del cielo, vinculada a la energía de la madre, yendo al lenguaje del I Ching, por ejemplo, donde cuando ambas energías confluyen, producen un hijo de características tanto femeninas como masculinas, donde quizás una de las dos prevalece en un momento determinado. Por lo tanto, el poder darnos cuenta que como seres humanos estamos hechos de tríadas, no de dualidad, aunque por momentos la dualidad sea lo que percibimos, es un nivel de conciencia que bien voy a llamar elevado respecto de vivir solo en la contradicción. Y yendo al cuerpo humano, y para ir cerrando, pensemos que tenemos tres aspectos sensoriales que debemos considerar. La sensopercepción, o sea que a través de los sentidos podemos captar la realidad a través del corazón y el cerebro e interpretarla. La interocepción, o sea, la posibilidad de percibir internamente lo que sucede en este cuerpo. Y la propiocepción, que es la conciencia de tiempo y espacio en cuanto a la postura corporal. Las tres capacidades sensoriales deben vivirse también a conciencia, porque de lo contrario voy a quedar en desequilibrio. De hecho, la aparición del 3 es lo que genera el equilibrio, no la dualidad. Si yo vivo únicamente para las tripas, o únicamente para el corazón, o únicamente para la mente intelectual, voy a estar en desequilibrio. Por lo tanto, debo utilizar la atención a través de la meditación, que es la observación plena de la situación, y ver en principio dónde estoy poniendo más energía, dónde estoy aplicando principalmente más intención. Si en el mundo material, en la supervivencia, en el dinero, en la sexualidad, el trabajo, etc. Si en un desbordamiento emocional o una represión al respecto, si sé gestionar o no mis emociones y mis sentimientos, o si todo tiene que pasar por una cabeza pensante, intelectual, racional, para poder o no tomar decisiones al respecto. Cualquiera de las tres que prevalezca estará mostrando excesos en un lado, carencias en otro. Por lo tanto, la atención a través de la meditación puede permitirnos tomar cartas en el asunto y empezar a no necesariamente disminuir donde hay un exceso de energía, sino equiparar, sería una posibilidad, donde está faltando poner energía. Un ejemplo simple, si soy demasiado pensante, tendré que conectarme más con los sentimientos, más con el cuerpo físico, más con las sensaciones internas, y de esa manera ir equilibrando, porque la verdadera evolución de conciencia que lleva del cero, que sería la energía de la que surge todo, al uno, que sería la energía del padre, al dos, que es la energía de la madre, y la unión de ambos produciendo la energía del hijo, que sería el tres. Eso es posible si hay una conciencia de que vivo solamente para ideologías, para dogmas y para creencias que siempre van a producir dualidad y conflicto, hacia la complementariedad, que es unir lo masculino con lo femenino para poder crear dentro de uno mismo, en principio, y luego con los demás, una relación tripartita, donde todo esté confluyendo permanentemente en un devenir de estas energías más
ajustadas a nuestra realidad y a nuestra conciencia como seres humanos, como seres orgánicos, como seres emocionales, como seres intelectuales que somos, y ver de ese modo nuestra complementariedad con la vida en todas sus formas que se nos presentan alrededor nuestro permanentemente. Por lo tanto, la invitación en este video, que ya voy cerrando, era precisamente invitarlos a reconocer que se sale de la dualidad como percepción única de la realidad cuando en primer lugar se toma conciencia de que estoy parado allí, en una vereda, para luego pasar a la siguiente, o sea, hasta que no agoto ambas fuerzas y las auno, no voy a poder dar a luz al 3 como elemento simbólico y concreto de evolución de conciencia. Mi nombre es Daniel Yodó, soy profesor de Tai Chi Chi Kung, entre otras disciplinas. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Desde ya muchísimas gracias, espero que este video haya sido del interés de ustedes y si ese es el caso, agradecido ya porque lo quieran compartir.